¿Qué es y en qué consiste la pena de muerte? La pena de muerte es la ejecución de un delincuente que ha sido condenado en juicio. A esta pena se le conoce comúnmente como la pena capital y se aplica como sanción penal ante delitos muy graves, a los que se les denomina delitos capitales. La pena de muerte ha sido, y es, una de las penas que más repercusión internacional tiene, y la más controvertida, generando numerosos conflictos internos en los países que la contemplan, y sobre todo de tipo internacional. A lo largo de la historia la pena de muerte ha sufrido numerosos cambios, tanto en su aplicación como en los diferentes supuestos en los que se imponía. Existen muchos antecedentes históricos de la pena de muerte. Desde tiempos inmemorables esta pena se aplicaba ante determinados delitos o como solución a conflictos entre sujetos de una misma comunidad. En el ámbito de las sociedades tribales, muy primitivas, la pena de muerte ha sido el eje sobre el que se sustentaba el sistema judicial de la tribu. La pena capital junto con las penas corporales son los instrumentos utilizados para mantener la paz social de la tribu, imponiéndose como castigo a los infractores de sus normas, con el fin de que sirviera de efecto disuasorio a los demás miembros. ¿En qué países se aplica la pena de muerte? Amnistía Internacional, AI, calcula que a lo largo de 2017 se registraron un total de 2.591 condenas a muerte en 53 países y se llevaron a cabo 993 ejecuciones en 23 países. La ONG calcula que China lideró la lista con miles de ejecuciones, aunque, al estar estos datos clasificados como secreto de Estado, la cifra exacta se desconoce y no se incluye en los 993 casos computados. Al gigante asiático lo siguieron Irán, al menos 507 personas, Arabia Saudita, 146 personas, Irak, al menos 125 personas, y Pakistán, al menos 60. Juntos, estas cuatro naciones concentraron el 84% de todas las ejecuciones conocidas. La mayor parte de los países que llevan a cabo ejecuciones se encuentran en Oriente Medio, Asia y África. En Europa, el único país que aplica la pena de muerte es Bielorrusia, si bien en 2017 las ejecuciones registraron un descenso significativo, 50%. En América Latina, la mayoría de los países no contemplan la pena de muerte en su legislación. De hecho, Venezuela se convirtió en 1863 en el primer país del mundo en prohibirla. Por otro lado, Guatemala, El Salvador, Perú, Brasil y Chile han abolido la pena de muerte para delitos comunes, pero la retienen para delitos graves, como los cometidos en tiempos de guerra. Cuba mantiene la pena de muerte, pero no la ha aplicado desde 2003. Otros países de América que sí aplican la pena capital, aunque no registraron condenas ni ejecutados en 2017, son Bahamas, Jamaica, Belice y Guyana, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, St. Kitts and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Barbados y Granada. Por su parte, Estados Unidos fue por 9º año consecutivo el único país de las Américas que llevó a cabo ejecuciones, ocupando el 8º lugar en la lista de los mayores ejecutores del mundo, con 23 casos registrados. Los casos más emblemáticos de la pena de muerte en Chile: la Guerra Civil de 1891, el Chacal de Nahuel Toro y los psicópatas de Viña del Mar guardan una importante similitud entre sí. Sus historias están marcadas a fuego por la aplicación de la pena capital, una medida que, si bien fue derogada hace 17 años en el país, ha vuelto a movilizar a la ciudadanía en los últimos días. A continuación, y en medio del debate sobre su eventual restauración, The Clinic recuerda los episodios más emblemáticos de su cronología. Nu, Home, Poder, Chilean News, Webeo, Columnas, Mundo al Instante, Deportes, Cultura, Planeta, Juegos, La Calle, La Carne, THC Videos. Los casos más emblemáticos de la pena de muerte en Chile: Camila Pacheco, 07 febrero, 2018. Tax. Ley Sofí, pena capital, pena de muerte. Fotos.
Wikipedia. Compártelo, tuitealo, whatsappealo, telegramealo. La Guerra Civil de 1891, el Chacal de Nahuel Toro y los psicópatas de Viña del Mar guardan una importante similitud entre sí. Sus historias están marcadas a fuego por la aplicación de la pena capital, una medida que, si bien fue derogada hace 17 años en el país, ha vuelto a movilizar a la ciudadanía en los últimos días. A continuación, y en medio del debate sobre su eventual restauración, The Clinic recuerda los episodios más emblemáticos de su cronología. A raíz del caso Sophie, la lactante brutalmente asesinada por su padre en Puerto Montt el pasado 25 de enero, muchos chilenos han alzado la voz para pedir el regreso de la pena de muerte en el país. Los partidarios de restablecer la medida apuntan que el progenitor de la menor, Francisco Ríos, 26, merece pagar con la misma moneda el resultado de la violación y golpiza que habría propinado a Sophie. Los detractores, en tanto, se rehúsan a esta idea por considerar que sería un retroceso volver a aplicar la pena de muerte a casi 2 décadas de suspendida. El caso del Chacal de Nahuel. Jorge del Carmen Valenzuela Torres, nacido en San Fabián de Álico, 1922, Chillán, el 30 de abril de 1963. Fue un campesino chileno, conocido por ser autor de uno de los asesinatos más recordados en ese país. A pesar de que se hizo llamar de diferentes maneras, sus acciones delictuales lo hicieron ser conocido por la opinión pública como el Chacal de Nahuel Toro. Es un caso muy interesante y un ejemplo de pena de muerte en nuestro país que deberían ver más a fondo. Ahora vamos a ver unas opiniones variadas acerca del tema. Más que nada darte una opinión negativa porque decir que, por ejemplo, en vida por vida, quitarle a una persona la vida porque se la quitó otro es demasiado fácil y no representa un castigo. En mi opinión, sería mejor darle una tortura a esa persona para que desee estar muerta por haber quitado vida. Yo estoy en contra de la pena de muerte, ya que por muy malo que sea condenado, nadie tiene el derecho de decidir si vive o no. Aparte, eh, según investigaciones mías, eh, en otros países, aunque hagan la pena de muerte, no disminuye los delitos. Así que no sacan nada con matar a un condenado, siendo que hay millones de delincuentes más. Esta parte no la pongáis, Moris, por favor. Yo estoy a favor de la pena de muerte. Pienso que es la sentencia justa para criminales que han cometido hechos atroces, tales como violaciones y asesinatos. Una persona que le arrebata la vida a otra o que se la destruye y la deja viviendo con una carga emocional terrible e incluso con secuelas físicas es más que un simple delincuente. En lo que a mí respecta, no debieran ser llamados seres humanos. Se tienen estadísticas que avalan la reincidencia de este tipo de delitos cuando el malhechor sale de la cárcel. También debo resaltar el punto de que estos individuos no solo son un peligro para la población libre en general, sino también para los mismos reos y gendarmes que se encuentran en las cárceles junto con ellos. Aparte de esto, existe un gran pro de la pena de muerte, que sería la reducción de costo en mantener a la población penal, ya que ésta se vería reducida. Obviamente se tiene que tener gran cautela al ejercer esta sentencia, puesto que la condena de un inocente sería una situación más que inaceptable. Aunque todo esto pueda sonar muy sangre fría, sencillamente es la mejor y más eficaz solución para evitar la reincidencia de estas situaciones aberrantes. Hola, hablar del tema de la pena de muerte es un gran temazo porque implica un tema valórico, espiritual y también de nuestras creencias. Dada la situación que estamos viviendo de tanta
tanto crimen, tanta delincuencia a todo nivel, que como que se viene a la palestra de nuevo. Pero es difícil pensar de que uno no creer creer en la rehabilitación, en el deseo de superarse. Pero nos enfrentamos a otro tipo de delincuentes que son psicópatas y ellos no tienen rehabilitación. En esos casos se podría intentar buscar una aplicación, no sé exactamente si sería volver a la pena de muerte o otra cosa. Pero personalmente pienso que hay que acotar primero todas las medidas de no llegar al extremo de la pena de muerte, pero sí en algunos casos específicos podría llegar de nuevo a eso. Quizás como medida ejemplar, es decir, mandar el mensaje de que si tú cometes cierto delito podrías ser castigado por la pena de muerte. Quizás eso serviría para parar un poco la delincuencia, pero como les digo, es un tema para mí personalmente complicado, porque creo en la vida y la vida está en manos de lo que creamos, de Dios o de lo que tú piensas o sientes, pero dada la situación actual, creo que hay que reformulárselo de nuevo. Bueno, mi opinión sobre la pena de muerte, estoy de acuerdo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, a pesar de que siento que costó mucho luchar el tema de los derechos humanos, pero a mi percepción siento que cuando alguien le quita la vida a otra persona, un asesino, un asaltante, siento que esa persona pierde todo su derecho humano en la vida. Y en esos casos sí estoy de acuerdo con la pena de muerte, cuando roban y te matan, cuando violan, los violadores. En todos esos casos yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte. Siento que estamos cada vez peor, que ya no puedes andar tranquilo en ningún lado. Siento que la generación de ahora se está perdiendo muchas cosas que uno cuando era más chico. Bueno, como pudimos escuchar, las opiniones son variadas, esto generalmente por la religión, o simplemente puntos de vista distintos en cuanto a la vida. Es un tema muy difícil de debatir, ya que entra en discusión lo moral y lo que es en realidad moral, y eso de por sí ya es algo muy subjetivo, pero bueno, la vida es algo muy importante y debe ser visto y cuidado con mucha preocupación. Gracias. Adiós.